Nací en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. No conocí el lujo, ni siquiera la comodidad. Lo único que recuerdo de mis primeros años son las noches frías y los platos vacíos. Mis padres, si se les puede llamar así, me abandonaron cuando tenía apenas 5 años. Una madrugada, simplemente desaparecieron. Me dejaron solo en una casa vacía, sin una nota, sin una despedida. Solo el eco de sus pasos alejándose quedó grabado en mi memoria. Pasé días vagando por las calles. Nadie me preguntó mi nombre. Nadie se detuvo a ayudarme. Era invisible. Fue una anciana, doña Carmen, quien me recogió de una banqueta polvorienta. No tenía mucho, pero me ofreció lo que pudo, una cobija vieja, pan duro y una sonrisa sincera. Con ella conocí el verdadero significado de la palabra hogar, aunque no lleváramos el mismo apellido. Crecí sin esperar nada de la vida. Solo quería sobrevivir. A los 10 años ya trabajaba limpiando vidrios en los semáforos. A los 14, vendía dulces en los autobuses. A los 17, ya tenía mi primer puesto ambulante. No era gran cosa, pero era mío. Mientras otros de mi edad iban a fiestas, yo contaba monedas bajo un foco parpadeante. Pero algo en mí se encendió un día que escuché a un hombre hablar por teléfono frente a mi puesto. Decía que todo era cuestión de arriesgar. Que los que no se atreven, no ganan. Esa frase me taladró la mente. Y arriesgué. Vendí mi único carrito, ese con el que vendía aguas frescas, para invertir en una idea que había estado cultivando durante años. Tecnología reciclada. Equipos viejos, restaurados y vendidos en línea. Con ayuda de tutoriales gratuitos y noches sin dormir, empecé a reparar celulares y computadoras. Mi cuarto se convirtió en un taller improvisado. Al principio fue difícil. Muy difícil. Pero cada error era una lección. Y cuando por fin logré vender mi primer lote a una pequeña empresa, supe que era el comienzo de algo más grande. Fue una mañana cualquiera. Estaba en mi oficina revisando unos informes cuando mi asistente me dijo que había una pareja mayor esperándome en recepción. No tenían cita, pero insistían en que me conocían. No sabía quiénes podían ser. No tenía familia. O eso creía. Cuando los vi, algo en sus rostros me resultó inquietantemente familiar. Él tenía el mismo ceño fruncido que yo solía ver en el espejo cuando era niño. Ella tenía mis ojos. En cuanto los tuve frente a mí, lo entendí todo. Eran ellos. Mis padres. La señora rompió en llanto apenas nos sentamos. Él, en cambio, no dijo una palabra durante un buen rato. Me miraban como si hubieran encontrado un tesoro perdido. Como si esperaran que yo reaccionara con emoción. Pero no sentí nada. Solo un nudo en la garganta. Un silencio pesado, como si mi pasado se hubiera materializado para cobrarme algo. Hijo, dijo ella, con la voz quebrada, sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Estábamos desesperados. No teníamos trabajo. No teníamos cómo darte de comer. Pensamos que alguien más podría cuidarte mejor. Las palabras flotaban en el aire como excusas mal escritas. No había disculpa que pudiera justificar el abandono. Me dejaron solo. Pude haber muerto. Y ahora estaban ahí, pidiéndome que los entendiera. Pero lo peor vino después. Él finalmente habló. Su voz era firme, pero nerviosa. La verdad, hijo, no solo venimos a verte. Necesitamos tu ayuda. Estamos muy endeudados. Tenemos una deuda de casi $10,000. Nos van a quitar la casa. No sabemos a quién más acudir. Ahí lo supe. No habían venido por remordimiento. No por amor. Habían venido por dinero. Por lo único que sabían que ahora tenía en abundancia. Me quedé en silencio. Quería gritar. Quería preguntarles si sabían lo que es llorar de hambre a los 6 años, si alguna vez pensaron en mí cuando dormían bajo un techo. Pero no dije nada. No me gusta odiar. Lo aprendí con los años. El rencor es una cadena que solo pesa en el alma de quien la carga.
Pero eso no significa que haya olvidado. No olvido las noches sin abrigo. No olvido los insultos de extraños. No olvido los ojos que se cerraban cuando yo pedía un trozo de pan. Ellos eligieron irse. Eligieron olvidarme. Y ahora que tengo algo que ofrecer, vienen a reclamarlo como si nada. ¿Y dónde estuvieron cuando más los necesité? Pregunté sin levantar la voz, pero con toda la firmeza que los años de silencio habían acumulado en mi pecho. Ella bajó la mirada. Él me sostuvo la mirada solo por unos segundos antes de girar el rostro, derrotado. No tenían respuesta. Y eso fue peor. Si al menos hubieran mentido con convicción, si hubieran intentado justificar lo injustificable, pero ni eso. Lo sentimos, hijo, dijo ella, temblorosa, de verdad lo sentimos. No me llamen así, interrumpí de inmediato. No soy su hijo. No me criaron. No estuvieron ahí cuando tenía fiebre, ni cuando lloraba solo en una habitación vacía. No se ganaron ese derecho. Se hizo un silencio pesado. El tipo de silencio que parece durar horas, aunque solo sean segundos. Miré por la ventana de mi oficina. Afuera, la ciudad seguía girando. Autos, gente, ruido. Todo continuaba como si nada, mientras mi mundo se estremecía por dentro. Escucha, dijo él, tratando de recuperar algo de control. No estamos pidiendo millones. Solo esa deuda. Nos embargaron por un mal negocio. Un préstamo que no pudimos pagar. Si no nos ayudas, nos quitan todo. ¿Y pensaron que yo soy su plan de rescate? Después de 20 años sin una sola palabra. No respondieron. Ella volvió a llorar. Él apretó los puños, impotente. Vi en ellos a dos personas cansadas, rotas, pero también vi lo que no vi en mi infancia, la cobardía de enfrentar sus errores. Me levanté y caminé hacia la puerta. No los eché, pero tampoco les pedí que se quedaran. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Nada en mi entorno cambió. Mi empresa seguía funcionando. Las reuniones seguían agendadas. Los números seguían creciendo. Pero dentro de mí, algo se quebró. La imagen de ellos, sentados frente a mí como dos fantasmas del pasado, no me dejaba en paz. Intenté seguir como si nada. Firmaba contratos, sonreía en las fotos, daba discursos motivacionales. Pero en las noches, cuando las luces se apagaban y el eco del silencio caía sobre mi casa, la pregunta regresaba, ¿qué significa ser mejor que ellos? No les respondí en una semana. No llamé. No busqué a nadie. Solo observé desde lejos. Pedí un informe discreto a mi abogado. Quería saber si decían la verdad. Si realmente estaban endeudados o si era todo una farsa bien montada. Los datos llegaron rápido. Sí, tenían una deuda real. Hipoteca vencida. Aviso de embargo. Un crédito informal que se había multiplicado con los intereses. $10,000. Tal como lo dijeron. También descubrí más cosas. Habían intentado contactar a otros parientes antes que a mí, sin éxito. Yo era su última carta. No por afecto. Por conveniencia. Aún así, no podía dejar de pensar que esas dos personas me dieron la vida, aunque fuera por accidente. Y por cruel que parezca, eso tiene un peso. ¿Merecen algo solo por eso? ¿O se paga la paternidad con actos, no con sangre? Fui a visitar a doña Carmen. Ella ya estaba mayor, pero su mente seguía clara como el agua. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Tú decides, mi niño, dijo con su voz cansada. Pero hagas lo que hagas, no lo hagas desde la rabia. Hazlo desde la claridad. Desde el corazón. Porque si no, ese dolor se queda y uno lo arrastra como sombra. Y entonces lo decidí, y los llamé. Nos encontramos en un café discreto, lejos los reflectores. Llegaron puntuales, vestidos con ropa sencilla, arrugada, como si el peso de los años y la culpa no les permitiera cuidar ni su propia apariencia. Ella me saludó con un gesto tímido. Él simplemente asintió con la cabeza. Escúchenme bien,
dije mientras dejaba el café en la mesa. No quiero volver a hablar del pasado. Solo vine a poner las reglas claras. Ambos se tensaron, como si temieran lo peor. Voy a pagar su deuda. Voy a evitar que pierdan la casa. Pero esto no es un premio. No es una reconciliación. No es una señal de que somos familia. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Déjenme terminar. Esto es una ayuda puntual. Y con condiciones. Una vez saldada la deuda, no quiero llamadas. No quiero visitas inesperadas. No quiero que se presenten en mi oficina, ni que hablen con la prensa. Se miraron entre ellos. No esperaban calidez, pero quizás sí un gesto más humano. Sin embargo, la vida me enseñó a no regalar ternura a quien no supo sembrarla. ¿Y eso es todo?, preguntó él. No. Hay una cosa más. Quiero la verdad. Toda. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no regresaron nunca? Ya no como su hijo. Como el hombre al que le deben, al menos, una explicación. El silencio volvió, como si todo en ese momento se redujera a una sola respiración contenida. Ella fue la primera en hablar. Nos fuimos porque teníamos miedo. Porque éramos jóvenes, pobres y cobardes. Porque no sabíamos cómo criar a un niño y creímos que el mundo te daría más oportunidades sin nosotros. Yo quería volver, agregó él. Pero cada vez que lo intentaba, me convencía de que no merecía verte. Lo fácil fue alejarnos. Lo difícil era afrontar lo que hicimos. Aunque dolía, les creí. Me levanté de la mesa y les dije. La deuda se pagará mañana. Después de eso, seguimos caminos distintos. No por odio, sino por paz. Espero que ustedes encuentren la suya.